Buenas tardes a todos. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de la tarde con el examen de las diferentes dimensiones y los conversatorios sobre las diferentes dimensiones del índice. El primero, la primera sesión se refiere al marco institucional y ambiente de negocios. La idea es que la discusión, OCDE va a hacer una presentación y ustedes van a tener la oportunidad de presentar y discutir y hacer comentarios o reflexiones sobre cada uno de los temas. En este momento ya estamos en un esquema de sesión semicerrada, pues aquí ya no hay periodista, ya podemos hablar con más soltura de algunos de los temas, ¿sí? Con más confianza, por así decirlo. Pero de todas maneras sí, habida cuenta que ya le hemos ganado un poquito raspado un poquito de tiempo al horario establecido, le rogaría por favor ceñirse lo más posible a los rangos de tiempos. Entonces, vamos a iniciar en la sesión 1 de marco institucional y ambiente de negocio, las dos primeras dimensiones. Hablarán primero Jorge Gálvez y Ana Birsma, que ustedes ya conocen. No tengo que entrar a detallarles, porque los han tenido encima hace muchos años, muchos meses. Y van a conversar cada uno de ellos alrededor de 15 minutos cada uno. Después estará Sandra Cero, directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Colombia, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y Roberto Esteves. Sandra nos comentará sobre la experiencia, una buena práctica a replicar de la dimensión 1, que es el marco institucional, y después Roberto Esteves, subsecretario de MIPYMES y Artesanías del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca de Ecuador, quien nos hablará sobre la dimensión 2. Entonces, yo tendré el fastidioso trabajo de tener que estarles advirtiendo en qué momento tienen que parar de hablar, ¿sí? Para darle la oportunidad a nosotros. Al final vamos a tener el espacio, unos 15 o 20 minutos para un conversatorio y una intervención de los demás participantes. Entonces, Jorge, adelante, por favor. Muchas gracias y gracias a Perú por organizar esta reunión. Vamos a entrar ahora en un poco más de detalle de los resultados del índice de políticas públicas. En esta parte nos vamos a concentrar en la primera dimensión de política, que es el marco institucional, básicamente los bloques de construcción o las bases de la política PYME en general. Tenemos, como saben, en cada área de política, cada una de las 7 áreas o dimensiones de política están compuestas de subdimensiones más específicas que hacen un zoom in o hacen un acercamiento a diferentes aspectos de la política PYME. En esta parte nos vamos a enfocar en 4 elementos clave. Uno, obviamente, la definición PYME, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas? Que por cierto ha habido el mensaje de que si son pymes, si son MIPYMES. Quiero señalar que el PYME, el concepto no excluye necesariamente a las microempresas. Es un concepto que utilizamos en la OCDE, pero que difiere con las MIPYMES, pero no se excluyen a las microempresas. Hablaremos también del marco institucional, la existencia de estrategias para la política PYME en los diferentes países, el diálogo público-privado y, por último, la economía informal. Voy a explicar un poco brevemente cada una de estas subdimensiones conforme nos vayamos moviendo. Bueno, primero, obviamente, ¿para qué tener una definición de PYME? Empezamos desde lo más básico. Bueno, primeramente para tener más evidencia, mejores estadísticas y diagnósticos del impacto, es decir, tener una bien delimitada concepción, definición de lo que significa una micro, una pequeña y una mediana empresa. Esto nos ayuda también a identificar claramente los beneficiarios de la política PYME, de los programas, y aumentar y a asegurar la coordinación entre actores de apoyo PYME. Como saben, hay muchos ministerios, hay agentes del sector privado, asociaciones de cámaras de comercio, cámaras de industria que apoyan a la PYME, y como es una política tan horizontal que involucra tantas dimensiones de política pública,
es importante también asegurar la coordinación. ¿Cuáles son los criterios clave usuales para definir una pyme? Bueno, primeramente que esta definición sea oficial y que esté reflejada sea en una ley pyme o en un estatuto para la pequeña y mediana empresa, algún documento oficial que establezca las bases de la política pyme, o en documentos operativos de gobierno de apoyo a la pyme, pero que sean aceptados por diferentes instituciones, que sean consistentes y que varias agencias apliquen la misma definición. Igualmente se debe de tener una combinación de distintos parámetros, parámetros de empleo. No sé, por ejemplo, una pyme puede ser de 0 hasta 5 empleados, una microempresa puede ser de 0 hasta 5 empleados o de 0 hasta 9, una pequeña de 10 a 49 y una mediana de 50 a 249, por ejemplo, para utilizar la definición de la Unión Europea. Y también combinar otros parámetros para definir aún más qué es una pequeña empresa. Se pueden usar criterios financieros, como ventas o como activos, y además un criterio de autonomía o independencia, que es que la pyme realmente no sea propiedad de otra empresa, digamos de una empresa más grande. En este caso no tendría las mismas condiciones de las pymes autónomas o independientes. Bueno, esto en cuanto a la introducción. Voy a dar algunos detalles y algunas informaciones de los diferentes resultados para los diferentes países y basados en los criterios. Bueno, esta información son varios puntos, es difícil condensar en un solo mensaje tan diversos resultados, así es que voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Chile y bueno, veamos, aquí vemos que hasta el nivel 5, en cuanto a temas de definición pymes, Argentina y Uruguay alcanzan el máximo de puntuación en esta área, lo que le llamamos best practice o buenas prácticas, y esto es porque Argentina y Uruguay cumplen con los 4 preceptos o criterios de la definición pyme, es decir, está reflejada oficialmente en algún documento legal o administrativo, es usada por diferentes agencias, o sea, no todas las agencias usan una definición uniforme, no cada agencia utiliza una distinta. Además, se aplican distintos parámetros, empleo, activos e independencia. Es lo que hace la diferencia aquí en esta gráfica. Los demás países, por ejemplo, Colombia, Ecuador y México, tienen estos criterios de definición legal, aceptada entre varias instituciones, con varios criterios, pero no incluyen el criterio de independencia. Es por dar una idea general del desempeño en esta área. Por cierto, olvidé decir que cada una de estas subdimensiones, estoy cambiando acá, pero no acá. Cada una de estas subdimensiones tiene un peso, tiene una ponderación dentro de la dimensión total. En este caso, la definición pyme pesa 20%, la estrategia pesa 40%, el diálogo público-privado 20% y la informalidad otro 20%. Entonces, si hablamos de definiciones pyme, un mensaje global que podemos sacar de esta área es de que existe un buen desempeño. Como pueden ver, los países tienen un nivel de 3 o más en cuanto a esta particular subdimensión. Hay países que pueden mejorarlo, digamos, relativamente fácil, adoptando criterios. En el caso del Perú, por ejemplo, que tiene el puntaje, digamos, más bajo en este sentido, es porque la definición pyme no se aplica uniformemente entre distintas instituciones. Entonces, al lograr esto, al adoptar una definición oficial pyme que se armonice entre varias instituciones, Perú podría alcanzar un puntaje más alto. El segundo punto, y quizás es la subdimensión central o una de las subdimensiones centrales en todo el índice de políticas PYME, es la existencia de enfoques estratégicos. ¿A qué nos referimos? Son planes multianuales con acciones bien específicas para promover a las pymes con un fin determinado de interés nacional.
Por ejemplo, puede ser crear empleo, puede ser combatir la pobreza, puede ser aumentar la competitividad, diversificar la economía o varias combinaciones de estos objetivos. Son multianuales, son bien generalmente integrados dentro de un plan nacional de desarrollo, un plan más grande, más amplio de desarrollo económico, de política económica, que puede incluir infraestructura, puede incluir, no sé, desarrollo de tecnologías digitales, educación, etcétera. Estos documentos guían a las políticas PYME, no tienen que guiar todos los programas, pero tienen que usar las políticas y las instituciones que existen para dar una dirección estratégica, a un rumbo. Involucran cambios legislativos, facilitar la creación de empresas, regulatorios o institucionales. Por ejemplo, veremos en compras públicas algunos aspectos regulatorios, sistemas de gobernanza o coordinación. Hay muchas instituciones involucradas en el tema PYME, entonces tiene que haber mecanismos de coordinación y planes de acción anuales. Son algunos de los aspectos generales en esta área. En general vemos que los países tienen un desempeño un poco disperso en esta área. Casi todos los países tienen algún componente PYME dentro de sus estrategias de desarrollo nacional o de diversificación productiva o de competitividad, etcétera. Por ejemplo, en Chile existe la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento 2014-2018, que incluye varias acciones, incluyendo medidas destinadas a fortalecer a las pymes y su competitividad, como creación o fortalecimiento de centros de desarrollo empresarial, incubadoras de negocios. Colombia, que en unos momentos van a hablar de su política de desarrollo productivo, este es de 2016 a 2025, la de Chile acaba de terminar, había mencionado 2014-2018, Colombia aún está implementando esta. México, el programa de desarrollo innovador, que incluye buena parte de la orientación de las políticas PYME, este cubre 2013-2018. Perú, que tiene un plan estratégico multianual sectoral, el PESEM 2017-2021, aún en operación, y Agenda de Competitividad 2014-2018. Perú cuenta con 2 documentos estratégicos. Uruguay con el primer Plan Nacional para la Transformación Productiva, estaremos escuchando de este plan en los siguientes minutos. En fin, los diferentes países, la única excepción es Argentina, que como se decía en la mañana, aún no cuentan con una política PYME o con un plan PYME, cuentan con una política PYME porque hay muchos programas en Argentina, hay muchos apoyos, pero estos apoyos aún no están integrados dentro de un documento que da dirección. No solo un documento, un mecanismo, más allá de un documento, un mecanismo que da dirección a la política PYME. Un mensaje general que podemos dar aquí consiste en que existen estrategias y elementos PYME en la mayoría de los países, aunque con distintos niveles de detalle en cuanto a acciones y evaluación. Obviamente estos documentos que están explicados o están detallados en el libro que tienen distintos niveles en cuanto a número de acciones, indicadores, objetivos, etcétera, y algunos, como decía, están empezando o están en desarrollo, como el caso de Uruguay con el Transforma Uruguay, el plan de transformación productiva económica que empezó en 2017. En otros casos, como decía en México, era un periodo de 2013-2018, acaba de terminar. Ya escucharemos también de nuestros amigos mexicanos cuáles son las prioridades del nuevo gobierno, etcétera. Entonces, este es un elemento central en el índice de políticas PYME, la existencia de planes estratégicos o de guías estratégicas para orientar la política PYME. Me voy ahora con las consultas público-privadas, que es el tercer elemento, el bloque de este componente, de esta dimensión PYME. Bueno, es evidente por qué la necesidad de consultar al sector privado y especialmente al PYME cuando se trata de políticas de pequeña empresa para el desarrollo, simplemente para tener políticas más sólidas, para tener
tener en cuenta las necesidades de este segmento de la población empresarial. Existen distintos mecanismos de consultas público-privadas, no hay una fórmula, mesas de consulta, diálogo con las cámaras, plataformas electrónicas, etcétera. Esto lo vemos aplicado en distintos grados en la región. Y obviamente el desafío es cómo consultar a un tejido empresarial que no necesariamente o no siempre está organizado y que a veces no está registrado en cámaras de comercio. Resultados en esta dimensión. Bueno, en todos los países, excepto en Argentina, hay requerimientos formales para consultar al sector privado durante la elaboración de leyes. En algunos países como Colombia, Ecuador y Perú se extienden a todas las leyes que tienen impacto económico, mientras que en otros como México, Chile y Uruguay esta obligación es válida solo para regulaciones mayores. En fin, en todos los demás países se publican leyes y regulaciones en internet también para recibir comentarios, aunque solo en México se hace a través de una plataforma centralizada. Un tercer mensaje en esta área es de que se pueden mejorar los procesos de consulta para las leyes mayores y secundarias utilizando canales centralizados de información, medios electrónicos, y además se puede levantar más información sobre el nivel de participación de las pymes en esta área. Y 5 minutos son todo lo que necesito. Economía. El último bloque. Economía informal. Bueno, obviamente este es un tema complejo que tiene varias aristas, tiene varios enfoques o varios, no solo de política de empresa, política social, por ejemplo. Una medida, por ejemplo, que se utiliza muy a menudo para, no le llamemos combatir la formalidad, porque es un término un poco, la formalidad no es tan mala si no hay seguros de desempleo, por ejemplo. Para formalizar la economía es la administración simplificativa, que es una medida importante y es buena porque uno de los aspectos de la informalidad es de que a veces las empresas, los empresarios no se les hace más fácil o muy complicado cumplir con las regulaciones, requerimientos, así es que es más fácil operar fuera del sector formal, pero también existen casos en que en un país, como sucede mucho en América Latina, si no hay seguro de desempleo, tú pierdes tu empleo, tienes que hacer algo, entonces se va uno a la economía informal. Esto ya es un lado un poco más de la política social, no tanto la política empresarial, pero aún así, siendo que las pymes, y en su mayoría en América Latina hay muchas pymes, microempresas informales, pues es un tema que se debe de abordar. Se aborda a fondo en el reporte, pero bueno, aquí estoy dando unas vertientes. Esta subdimensión indica que, bueno, existen algunas estrategias para abordar la economía informal, como decía, no es solo política empresarial, es política social, pero en la mayoría de los países existen acciones bajo programas de facilitación administrativa. Por ejemplo, Crezcamos Juntos en México o Escritorio Empresa en Chile, que ayudan a la formalización de las empresas. Bueno, y en este sentido, un cuarto mensaje en esta área de la informalidad: existen medidas para hacer frente a la informalidad en las pymes que se enfocan principalmente en la administración simplificativa, en la simplificación administrativa. Estoy un poco. Otras medidas como reforzar la protección social, seguros de desempleos, pensiones, podrían también considerarse, aunque como decía, esto ya está fuera de la política PYME y esto es más del lado de política social. Bueno, finalmente estos son los resultados por país. Aquí están condensados, son por las 4 subdimensiones de política pública, y vemos que en primer lugar es difícil resumir toda esta información en una gráfica, y en este caso se nota que los países tienen niveles de desempeño similares, excepto
ver, pero es México y Colombia, que tienen la mayor desempeño, digámosle desempeño en esta área. Bueno, eso es en general en cuanto al marco institucional. Bueno, para continuar la discusión en la siguiente dimensión, la dimensión 2, en que enfocamos en este tema de entorno operativo y simplificación de procedimientos. Y hemos remarcado ya un poco sobre esta dimensión durante las sesiones de la mañana como una de las áreas claves en que podríamos ver que los puntajes o desempeño general de todos los 7 países en conjunto es más débil que en las otras dimensiones de la evaluación. Pues me voy a tratar de poner un poco más detalle sobre qué hemos enfrentado, qué hemos encontrado en esta área de política para fortalecer y animar un poco más nuestra discusión sobre próximos pasos y sobre cómo los hallazgos de esta evaluación podrían ser útiles para ustedes en el futuro para mejorar ese entorno operativo y para simplificar aún más los procedimientos para las empresas. Bueno, para dar un poco yo estoy haciendo lo mismo. Para dar un poco más de información sobre cada una de las subdimensiones que tenemos bajo de esta dimensión, hay 4 que están enfocados en los temas primeramente de simplificación legislativa y análisis del impacto regulatorio, después del registro de empresas, después sobre la facilidad para declarar impuestos y finalmente gobierno electrónico. En términos de la primera sobre simplificación legislativa y impacto regulatorio, hemos visto que la reforma regulatoria todavía está en una etapa relativamente inicial en la mayoría de esos 7 países. Las excepciones con esta regla es que Argentina, Colombia y México ya han adoptado planes de reforma regulatoria de multianual un poco más estructurado. Pero hemos visto que solamente México, en ese sentido, han hecho progreso sustancial en su implementación. En términos de esta herramienta específica de análisis de impacto regulatorio, que es algo que la OCDE está fomentando mucho con sus países miembros y también en varios países socios, hemos visto que solo Colombia y Chile, dentro de este grupo de 7 países, están moviendo hacia una sistemática aplicación de esta herramienta ahora. En términos de las siguientes 2 subdimensiones sobre registro de empresas y facilidad para declarar impuestos, basamos la evaluación en los indicadores del Banco Mundial sobre doing business, sobre el desempeño de los 7 países en esos áreas. Y aquí hemos visto que ninguno de los 7 países figura ahora para los resultados del año pasado, 2018, en el tercio superior del indicador de apertura de un negocio ni el indicador para la facilidad para pagar impuestos. Pues obviamente basándonos en esos resultados hay mucho espacio para esos 7 países, cada uno para mejorar en esos 2 áreas. Algunos puntos específicos sobre eso hemos visto en términos de registro de empresas que el establecimiento de ventanillas únicas en estos 7 países todavía está en una etapa inicial. Hay interés, hay muchos esfuerzos pilotos, pero no está operando a lo largo y ancho del país en ninguna de los 7 países ahora. Y hemos visto también en términos de facilidad para declarar impuestos, pues hay un gran rango de desempeño en esta área. Como un ejemplo aquí es que el tiempo requerido para declarar los 3 impuestos más importantes varía desde 163 horas en Uruguay, que es casi igual al promedio de los países de la OCDE, que es 159 horas, hasta que casi 700 horas en Ecuador. Pues hay muchísimo varía en desempeño aquí, mismo para el número de pagos de impuestos que están requeridos para las empresas. Este varía entre 6 en México, que es debajo del promedio de la OCDE, que es 11, hasta que 20 en Uruguay. Pero en general hemos visto que ninguno de esos 7 países están en como tercio superior para ninguno de estos indicadores.
La situación para el gobierno electrónico es un poco diferente. Aquí el desempeño para cada uno de los países es mayor y significativamente mejor, porque hemos visto que cada uno de los 7 países han lanzado durante este periodo o ya cubre durante este periodo una estrategia o agenda para la introducción de facilidades y servicios de gobierno electrónico. Todos ya tienen servicios de declaración electrónicos para la mayoría de los impuestos que deben pagar las empresas y han introducido estos sistemas también para pagos de seguridad social, también para pensiones. Pero en términos de interoperabilidad hay más variación. Hemos visto que en el caso de México ellos han alcanzado un buen nivel a través de su iniciativa gubernamental de datos abiertos. También en Argentina hay un sistema que está funcionando bien ya ahora. En los casos de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, interoperabilidad es parcial, ahora funcionando parcialmente. Y hemos visto que Uruguay está fomentando esto con el apoyo del BID en el momento de la evaluación. Pues en este contexto probablemente no es una sorpresa que los puntajes para los 7 países en conjunto a nivel de dimensión son relativamente débiles. Podemos ver en el gráfico que el promedio aquí es debajo de 3 y esa es la sola dimensión en que enfrentamos esta situación. Y básicamente esta indica, y utilizando nuestro marco de puntajes, que aún existen importantes vacíos, tanto en términos de elaboración de políticas como en su implementación. Para ser un poco más concretos a nivel de subdimensión, podríamos ver, como yo fui diciendo, que con las excepciones de México y Chile, que están por debajo en esta primera subdimensión 2.1, los otros 5 países están aún en la fase inicial de reforma regulatoria y no han realizado aún una revisión sistemática de sus más relevantes actos regulatorios y legislativos para la actividad empresarial y no han aplicado totalmente esta herramienta de análisis de impacto regulatorio por la evaluación de impacto de las nuevas leyes y regulaciones. Hemos visto que hay muchos esfuerzos iniciales, que hay construcción de planes en esta área, pero está en esta fase inicial y no ha encontrado como seguramente en fase de implementación. Bueno, y para las siguientes 2 subdimensiones, como yo fui diciendo sobre los puntajes del Doing Business, esto está reflejado aquí, que ninguno de los 7 países figuran en este tercio superior para esos indicadores de apertura de un negocio, facilidad para pagar impuestos. Y como yo fui diciendo, obviamente la situación es un poco diferente en términos de gobierno electrónico, donde tenemos un promedio para los 7 países que es más que 4. Bueno, con este contexto, básicamente dentro de la evaluación, hemos reconocido algunas fortalezas generales a nivel regional, también como desafíos y oportunidades para el futuro. Y estamos pensando en eso cuando hacen nuestras recomendaciones sobre el camino a seguir para la región en esta área. Bueno, en términos de fortalezas, como yo fui diciendo, hemos visto que hay sido mucho desarrollo de iniciativas de gobierno electrónico, que esa es una prioridad en cada uno de estos 7 países, y que también esto ya está en marcha. Hay muchos servicios que ya existen, como declaración de impuestos en línea, como yo fui diciendo, y que eso no solo existen, pero están ampliamente utilizados y apreciados por las empresas. En términos de desafíos y oportunidades, como yo fui diciendo inicialmente y como hemos discutido un poco durante la mañana, es importante destacar que los resultados en conjunto para esta dimensión son relativamente débiles en comparación con las otras dimensiones. ¿Por qué? ¿Qué eso significa? Bueno, en nuestra opinión en general, esto significa que el apoyo que los responsables de política están proporcionando a las pymes en otras áreas específicas que están relacionadas en otras dimensiones de nuestra evaluación, como innovación, como internacionalización, como asociatividad,
Este apoyo está funcionando dentro de un entorno de negocios por debajo de lo óptimo en general, y donde las empresas están enfrentando importantes barreras a la entrada de las empresas y su competencia. Y obviamente ese tiene como, es algo importante para los responsables de políticas para considerar cuando ellos están construyendo sus marcos estratégicos para apoyar a las pymes en este clima. Pues me voy a entrar en esto un poco más detalle en términos de nuestras recomendaciones. Finalmente, solo para decir en términos de un desafío, pero también una oportunidad, esta situación de reforma regulatoria que, como yo fui diciendo, todavía está en una fase incipiente con estas excepciones de México y Chile. Pues en términos de recomendaciones, dentro de la evaluación tenemos como 5 recomendaciones claves a nivel regional, a nivel conjunto para esos 7 países. Primeramente, nuestra recomendación es para vincular el apoyo a pymes específicas con mejoras continuas en el entorno empresarial en general. Y esto está relacionado con yo fui diciendo en la diapositiva anterior, en que es importante que los países de la región consideren este panorama. Me gusta este ejemplo de José Antonio de la mañana sobre el colesterol, ¿no? de esta dimensión, si estamos pensando del cuerpo y la sangre. Pues para considerar este panorama de cómo funciona ese entorno empresarial en general y cómo podríamos combinar mejoras en este entorno general, así junto con nuestros programas específicos para apoyar a las pymes, a las empresas que tienen un alto potencial de crecimiento, que podrán contribuir para fortalecer nuestra transformación productiva. Pues es un poco 2 lados a la fotografía, a la panorama que estamos diciendo que los responsables de política necesitan considerar en su conjunto. Segundamente, nuestra recomendación es para los países a pensar en la elaboración de planes de reforma regulatoria a mediano plazo, y siempre estamos destacando en este contexto que es importante para basar este tipo de planes en un resultado de una revisión regulatoria completa y con las visiones de asociaciones y accionistas del sector privado también. También creemos que sería valioso para considerar la introducción de esta herramienta de análisis de impacto regulatorio sobre algo obligatorio para los responsables de políticas a través de todo el gobierno, si los países no se han hecho ya, para los actos legislativos y regulatorios más relevantes que afectan la actividad económica y empresarial. Otra recomendación que tenemos es para revisar los procedimientos de registro de empresas y identificar las principales barreras al procedimiento, y en conexión para esto, para considerar aún más la extensión y la introducción de ventanillas únicas a lo ancho y largo del país. Y finalmente, en términos de facilidad para declarar impuestos, que es un área relativamente débil para los países, yo fui aquí, creo que podemos ver que el promedio general para estos 7 países es como 2.5, uno de los más bajos que hemos enfrentado en esta evaluación. Y hemos visto que en los resultados del Banco Mundial del Doing Business, ellos han destacado reformas relacionadas con las devoluciones de IVA, y también los auditorios que las autoridades deben realizar después de la declaración, como algunas de las áreas claves en que el desempeño de estos 7 países tiene una brecha más significativa con sus pares en otras áreas del mundo. Pues después de eso vamos a dar la palabra a Colombia y Ecuador, y no me voy a tomar las palabras de Ecuador, pero solo para introducir un poco en el contexto de esta dimensión, que consideramos que Ecuador es un ejemplo indicativo sobre la situación de estos 7 países. ¿Y por qué? Porque Ecuador todavía está en una fase temprana en muchas de estas áreas, como la introducción de esta herramienta de análisis de impacto regulatorio,
regulatorio, la introducción sistemática de ventanillas únicas, pero eso no significa que nada está pasando. Ellos están en el proceso de introducir muchas herramientas y programas pilotos. Yo tengo una foto en esta diapositiva de estos centros de atención al usuario que no están exactamente una ventanilla única, pero todavía brindan mucha asistencia a empresas durante el proceso de registro de empresas. También un base de datos que ellos tienen para todas las regulaciones y trámites del país. Y también ellos han organizado un plan de gobierno electrónico también para los 4 años siguientes para introducir aún más herramientas digitales para apoyar a las empresas y también para aumentar la transparencia del gobierno. Pues finalmente solo tenemos algunas preguntas sugeridas para nuestra discusión el día de hoy, porque Jorge y yo fui discutiendo, ya ha sido como 18 meses o 12 meses, ¿no? Entre el momento de la evaluación y esta reunión, pues nosotros tenemos muchas preguntas para ustedes porque sabemos que las cosas siempre están moviendo y cambiando. Pues para mí sería muy interesante para discutir esta herramienta de análisis de impacto regulatorio y para ver qué son los desafíos principales que ustedes están enfrentando en la aplicación de esta herramienta, si ustedes están tratando con varios programas piloto y qué es que ustedes necesitan para avanzar con la implementación de esta herramienta en el futuro. Mismo para ventanillas únicas, sería interesante para ver qué son los resultados de los varios programas pilotos que ya existen en estos 7 países y si basados en estos resultados pilotos, si ustedes tienen planes para extender aún más este tipo de herramienta y servicio. Y también sobre interoperabilidad, creo que esa es una área con más variación entre los 7 países, donde sería interesante para ver si hay buenas prácticas o consejos para compartir, o también para discutir los desafíos principales que ustedes están enfrentando en este área. Pues con eso creo que tenemos mucho para discutir. Bueno, muchas gracias a Jorge y Ana. Apartándome del protocolo, yo sí quisiera pedir de parte de todos ustedes, no solamente por la presentación, sino por el magnífico trabajo que han realizado Jorge y Ana a lo largo de todos, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, y a Antonio, que ya no está con nosotros, pero bueno. Sí. Bien, le voy a pedir entonces a Sandra, tienes 5 minutos para que nos cuentes la experiencia de Colombia y quizás en esa dimensión, ¿no? Como ¿cómo están respecto a los resultados del índice? ¿Qué proyectos, qué cosas están pensando hacer, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy cumplida con el tiempo. En el caso del marco institucional, yo, digamos, destacaría los espacios de coordinación y diálogo que siguen vigentes en Colombia. Fueron reglamentados hace aproximadamente más de 19 años y se mantienen esas instancias creadas. Eso nos ha permitido mantener el diálogo, pero también nos ha puesto un reto y es qué tan efectivo o no termina siendo tener tantas instancias de articulación y diálogo en ocasiones. Entonces, es parte, digamos, de los desafíos que nos hemos planteado en los últimos meses y de ahí surge entonces la necesidad de revisar si tal vez después de tener una ley MIPYME que se creó en el 2000, es necesario actualizarla a ciertas dinámicas que se han venido dando recientemente en Colombia. En ese proceso estamos trabajando y seguro parte de las recomendaciones de este índice pues serán muy útiles para hacer esa actualización de la ley MIPYME que tiene el país. Es lo primero. Lo segundo es que esas instancias, y eso tal vez queremos mantenerlo, tienen lugar a nivel nacional pero también a nivel regional. Y hacen una división entre la conversación con el segmento microempresarial y el segmento PYME. A veces, y un poco parte de la retroalimentación que el sector privado nos ha dado es que hay algunas cosas que para las micros se deben tratar de una manera y para las pequeñas y tal vez incluso las medianas de una manera distinta. Y ahí también, digamos, estamos haciendo algunas reflexiones. Lo segundo que me parece interesante mencionar, de acuerdo un poco también a lo que ha pasado después del corte del informe, es justamente replantearnos la clasificación actual de MIPYME que tiene Colombia. Estamos ya tramitando un ajuste normativo para pasar
a considerar la variable ingresos. Hoy en Colombia la variable ingresos oficialmente no es determinante para definir una micro, pequeña, mediana empresa. Y pues dado un poco la tendencia que también se está dando, esa es una variable que queremos incluir de manera oficial en la reglamentación que tenemos, y esperamos que ese decreto esté listo máximo en lo que queda de mayo. Ya está para firma de nuestro presidente y bueno, digamos, nos acercamos un poco a lo que ustedes acaban de mencionar. Lo tercero es el tema de las políticas. Efectivamente, a nivel del país se define digamos, el marco de acción del gobierno para los 4 años del periodo, pero tenemos una figura que son, digamos, documentos de política pública que se definen a largo plazo. Lo mencionaban ahora ustedes también. Hay un COMPES de desarrollo productivo que está planteado del 2016 a 10 años y que seguimos, digamos, trabajando en el enfoque de productividad, como lo mencionaba el viceministro en la mañana, y recientemente este año aprobamos y expedimos un documento de política pública para la formalización. Y aquí quiero hacer énfasis en algo que para nosotros es importante, y es, uno, no entender la formalidad de manera unidimensional. Es decir, en Colombia tal vez hace un par de años, 10 años, 12 años, se entendía mucho en función del registro oficial de la empresa, pero la empresa no termina de ser formal solamente con ese registro inicial. De ahí en adelante tiene que cumplir otros requisitos que están atados a su proceso empresarial. Dicho esto, el enfoque es formalización desde un punto de vista de múltiples dimensiones. Hay una formalidad de entrada, pero también la tributaria, pero también la laboral, y la política lo que trató de hacer es justamente reconocer esa multidimensionalidad y enfocar los programas y las intervenciones ya no de una manera separada, entendiendo el desarrollo productivo por un lado y la formalidad por el otro, sino entendiendo que una empresa avanza en su proceso de formalización en la medida en que avanza en su proceso de crecimiento empresarial. Y esto nos ha puesto el desafío este año de reorientar algunos programas e intervenciones justamente para no entender la formalidad separada de los temas de desarrollo productivo. Finalmente, y para no gastarme, me queda 1 minuto de acuerdo a mi cronómetro, considerar, y el informe al final lo decía, y es uno cómo trata de conectar la política de desarrollo productivo con otras poblaciones, tal vez en unas condiciones de mayor vulnerabilidad, y a veces esa desconexión que puede haber entre la política de desarrollo productivo y la política social. Y ese es parte de los desafíos que justamente estamos reflexionando ahora en Colombia, donde hablamos de una política social moderna y donde hablamos de una política industrial moderna, y cómo se conectan esas políticas si pretendemos tener un foco de equidad, que es uno de los pilares de gobierno. Finalmente, el reto que el informe nos presenta pues sigue siendo un desafío también al interior del país, y es tratar de pasar de un sistema de monitoreo y seguimiento que contamos con él, tal vez pasar de indicadores de proceso y de resultado a unas mediciones de impacto que por supuesto implican un esfuerzo presupuestal importante, pero también implican una renuncia que a veces los servidores públicos andamos en ese dilema diariamente, y es tiempos. Para evaluar el impacto necesitamos tiempo para diseñar la evaluación, para tener grupos de control cuando aplique, y para recoger los datos y ser capaces de reflexionar y de hacer renuncias. Ese, digamos, sigue siendo un desafío importante para nosotros, que estamos tratando ya de incorporar en el programa bandera, que es Fábricas de Productividad, y lo mencionaba el viceministro, que tendrá una evaluación de impacto. Y parte de las reflexiones, y termino con esto, de la política de formalización es justamente eso. Hemos hecho un esfuerzo importante en múltiples programas de cara a la formalidad, pero en términos de impacto nos quedamos un poco cortos para saber si además de un resultado de corto plazo eso tuvo alguna sostenibilidad en el tiempo de cara a las intervenciones. Por ahora eso, muchas gracias. Sandra, muchísimas gracias, de verdad muy ilustrativo, y bueno, le queda una sensación satisfactoria de que el índice está generando una movilización de acciones también de parte del gobierno, ¿no? Bien, le doy la palabra ahorita
al subsecretario Esteves. En este caso, subsecretario, va a tener solo 4 minutos porque Ana ya presentó la mitad del… No, mentiras, es molestando. 5 minutos, por favor, para que nos cuente la experiencia Ecuador. Con la segunda dimensión, ¿no? Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos, después del almuerzo. La dimensión 2, respecto a Ecuador, en entorno operativo y simplificación de procedimientos, nosotros hemos logrado una puntuación de 2.78 del promedio que es 2.96. No estamos muy alejados, como decía Ana, en realidad, donde nosotros estamos avanzando es en el tema del monitoreo y la evaluación, pero las herramientas y los instrumentos ya están diseñados y ya están, digamos, operativos. Vamos a la subdimensión 2.1, simplificación regulatoria y la aplicación del análisis del impacto regulatorio. Aquí, digamos, igual la tendencia, tenemos 2.14 de 2.42, que es el promedio general. El proceso de reforma regulatoria se encuentra ya en, digamos, concluidos la fase de diseño, y mucho trabajo de esto está inclusive ya en la Asamblea Nacional para la validación final y que sea ya, digamos, legislada, sea ya, digamos, entre a los debates que la ley, digamos, interpone para su registro oficial. Tal es el caso, por ejemplo, a la ley de fomento, digamos, una ley de fomento con este nuevo gobierno ya se promulgó, donde se generaron un sinnúmero de incentivos, especialmente para el fortalecimiento de esta estructura productiva, del tejido productivo de las MIPYMES, lo que también en Ecuador se maneja con relevante importancia, el tema de las unidades productivas artesanales y de la economía popular solidaria, que digamos que incluido en el tejido de la micro, de la pequeña, separando un poco a la mediana, que ya es un poco más grande, a los criterios a los que se refería en Ecuador digamos, los mismos criterios, pero en el número de empleos es hasta 9, hasta 49, hasta 200. La facturación para la micro subió cabalmente hasta 300,000 para fortalecer un poco el tema a través de ciertos privilegios en el tema tributario para fomentar, digamos, para dinamizar el tejido productivo, porque del 98%, incluido artesanos y EPS, llegamos al 98.5% del tejido productivo en estos sectores, en estos segmentos. Y lo que se promueve o lo que se trata es que haya sostenibilidad en el tiempo, especialmente en la micro, que es prácticamente el 95%. Entonces, en el ámbito regulatorio, si digamos, existió ya una ley en el 2017, a finales del 2017. Ahora estamos con la ley de fomento 2, en su fase 2, donde tiene otro, digamos, se amplía más los beneficios. Aquí se incluye por ejemplo, la ley de emprendimiento, la ley de quiebras, temas de innovación, temas de fomento a la innovación productiva, temas de doble tributación para promover la inversión en tecnología, hacia allá un poco hacia digamos, avanzando también al fortalecimiento de las capacidades productivas, hacia la productividad y la competitividad. Digamos, en otro ámbito, las MIPYMES en Ecuador enfrentan regulaciones restrictivas y una pesada carga administrativa por ejemplo, para la formalización de las estructuras productivas de las empresas, en especial de las microempresas, porque la pequeña ya está formalizada, ya está regulada por los entes de control. Entonces nosotros tenemos muchas, digamos, muchas
estructuras de hecho. Las de derecho están legisladas y reguladas, pero las de hecho no. Entonces combatimos una informalidad severa. En eso también tenemos avances importantes alineados a la dimensión 2.4 que vamos a ver, pero adelanto un poco. Tenemos plataformas donde nosotros registramos a las empresas el registro único de MIPYMES y el registro único artesanal. Y tenemos también a través de la Superintendencia de Economía Popular Solidaria el registro de las EPS, de la Economía Popular Solidaria. Entonces todo tenemos registro y fomentamos el registro en base a digamos, a beneficios que se les puede dar. Por ejemplo, temas de tramitología en registros sanitarios, por ejemplo. Si están registrados, tienen su zanahoria, tienen su premio. Y en abril del 2018, mediante decreto ejecutivo, se declara política de Estado la mejora regulatoria, la simplificación administrativa y de trámites. En la dimensión 2.2, en la facilidad de presentación de impuestos, en Ecuador existe 3 impuestos, los más importantes, pero de acuerdo a los datos del Banco Mundial, se demora hasta 664 días. Esto es porque los reembolsos que se da a ciertos beneficios, justamente a las MIPYMES, tiene una demora de hasta 664 días. El número de pagos de impuestos es 8 por año, y en Ecuador está implementado ya la plataforma del pago de impuestos en línea. Está ya, digamos, igual. En el 2.3, en lo que es registros de compañías, aquí estamos superior al promedio. Digamos, los trámites para iniciar un negocio eran complejos, largos, costosos. A partir del 18 de abril, recién, hace días, el registro se lo realiza ya a través en línea, y demora un tiempo máximo hasta de 4 días. Esto puede hacerse en horas. Y digamos, el tema de las ventanillas únicas aún no, como tal, no están especificadas como ventanillas únicas, pero inclusive ya terminó un pilotaje digamos, de las plataformas electrónicas para trazabilidad y seguimiento de la tramitología, fomentando inclusive el tema de la transparencia y la anticorrupción. Entonces eso está muy avanzado. La subdimensión 2.4 estamos también superior al promedio, con una cifra bastante holgada. Está ya el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2018-2021, que nace de la legislación que enmarca la tramitología en línea, el comercio electrónico, la interconectividad para la unificación de información hacia una data global. La ley para la protección de datos a todo nivel, inclusive personal. El tema de la instrumentación y del uso generalizado ya de la firma electrónica, aunque eso en el Ecuador ya opera desde hace algunos años. Y fortalecer todo lo que es el tema impositivo, no solo a nivel de gobierno central, sino ahora a nivel de los gobiernos subnacionales. O sea, todo está ya en línea. Y en honor al tiempo, me han dado solo 4 minutos. Subsecretario, muchísimas gracias. No, muy interesante. Quiero abrir entonces el espacio. Tenemos 15-20 minutos para comentarios, sugerencias, clamores y demás solicitudes que puedan hacer, como mencionó Ana. ¿Alguien tenía una pregunta? Sí. Ana hizo algunas preguntas que si alguno está en condiciones de contestar de una vez, por lo menos algunas de ellas, podemos utilizarlas como referencia. Y si no, pues abro el espacio para comentarios. Sandra, por favor.
Pues yo quisiera referirme y tal vez conocer también cómo nuestros colegas han trabajado en este tema. El tema de la ventanilla única empresarial, en el caso colombiano, en una primera fase se enfocó fundamentalmente en resolver los problemas de creación, muy de cara también a los indicadores internacionales y particularmente el Doing Business. El desafío que hemos tenido allí, el piloto apenas está en fase piloto, inició en la capital que es Bogotá, para cierto tipo de personas, digamos, o de empresas bajo ciertas especificidades. Pero el desafío que tenemos y digamos es el foco de trabajo este año, en Colombia digamos que hay tal vez 3 ejes en donde la empresa debe formalizar o registrarse antes de empezar a operar. Uno es tener como el registro mercantil, es decir, lo que en varios de los países que están acá existe. 2, tener su registro tributario, y esos 2 frentes digamos que en términos generales ya los tenemos más o menos organizados. Pero el desafío lo tenemos es en el componente de seguridad social. La afiliación de los trabajadores a los sistemas de salud, de la empresa a los sistemas de riesgos, de pensiones, y ahí este tema de la interoperabilidad del que ustedes hablaban, pues se ha vuelto, digamos, el cuello de botella que tenemos que resolver. Por supuesto estamos haciendo una coordinación importante con los demás ministerios que son las carteras que tienen a cargo estos temas, no es propiamente el Ministerio de Comercio. Así que sería interesante también para aprovechar este espacio que finalmente lo que busca también es compartir buenas prácticas, conocer las experiencias de otros, saber si compartimos los desafíos para que los podamos resolver tal vez conjuntamente, y esperamos por supuesto que en un par de meses empecemos a tener algunos resultados en estos componentes de seguridad social, pero digamos mi mensaje es efectivamente le apostamos al tema de la virtualización, eso baja tiempos, baja costos, mejora por supuesto los temas de competitividad, pero el tema de la interoperabilidad sigue siendo el punto clave en este tipo de temas y toma tiempo. No solamente por los desarrollos tecnológicos que cada vez tal vez se pueden hacer más rápido, sino por las decisiones además de integrar todo en una sola plataforma. Renunciar tal vez a las plataformas de cada entidad no es tan fácil porque ya hemos hecho inversiones de manera independiente. Entonces simplemente dejo ese tema sobre la mesa, efectivamente estamos trabajando ahí, pero hay unos desafíos en los que tenemos planeado este año trabajar y resolver.